A ver, ¿cómo se construye una nación desde cero? Prácticamente desde las cenizas de una guerra. Bueno, pues esa fue la tarea, ni más ni menos, que le tocó a Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Y su historia, la verdad, es fascinante. Es la de un hombre de triunfos, bueno, triunfos inmensos, pero a la vez con unas luchas internas, unos problemas profundísimos que acabaron definiendo el futuro del país para siempre. Antes de meternos de lleno en su vida, vamos a pararnos un segundo a pensar en esto. O sea, ¿qué desafíos, qué retos implica gobernar un país que acaba de salir de una guerra de independencia? Una guerra devastadora. Ponerse en esas situaciones que es clave, es fundamental para entender de verdad la figura de Victoria. Es que claro, por un lado estaban los ideales, ¿no? Lo que todo el mundo soñaba con la independencia. Libertad, soberanía, unidad, todo sonaba genial. Pero por otro, estaba la cruda, crudísima realidad que Guadalupe Victoria se encontró al llegar al poder. Y esa realidad era un país, pues, en la ruina, totalmente dividido y, para colmo, sin un duro en las arcas. A ver quién es el valiente que gobierna en un escenario así. Bueno, para entender bien a Victoria tenemos que viajar un poquito para atrás, justo al momento después de la independencia. Porque, ojo, México no nació como una república, sino como un imperio, con Agustín de Iturbide a la cabeza. Y es justo aquí donde Victoria, que era de los que jamás se había rendido, reaparece en escena. ¿Para qué? Pues para enfrentarse a Iturbide y dejar bien claros cuáles eran sus principios. Y su idea central era muy clara, la verdad. Para él, la monarquía, eso de heredar el poder, era sinónimo de opresión. No había más. Estaba convencidísimo de que el único camino, la única vía para conseguir la libertad de verdad era una república, un sistema donde los líderes no nacen siéndolo, sino que se eligen por lo que valen. Y para él, esto, vamos, es que era innegociable. Así que claro, cuando Iturbide cae y se proclama la nueva Constitución de 1824, pues, ¿quién iba a ser el presidente? La elección era lógica, casi inevitable. Guadalupe Victoria. Es que su prestigio era inmenso. Pensemos, jamás se rindió, nunca aceptó el perdón del rey. Era, literalmente, el símbolo viviente de la lucha por la independencia. Era, sin más, la figura que ese nuevo país necesitaba para poder echar a andar. Vale, y ahora vamos a hablar de los éxitos que los tuvo. Y muy importantes, porque a pesar de todos los problemas internos que ahora veremos, Victoria consiguió algo que era absolutamente crucial, poner a México en el mapa, posicionarlo como una nación soberana ante el resto del mundo. Y quizá uno de sus logros más potentes, más contundentes, fue este, tanto a nivel militar como simbólico. Fíjense, los españoles todavía controlaban la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, el último bastión. Y Victoria no solo consiguió que se rindieran, borrando así el último rastro de poder español en México, sino que para lograrlo compró los barcos que acabarían siendo el germen, el embrión de la futura Armada de México. Casi nada. Y hay más, porque durante su presidencia también se hizo realidad uno de los grandes sueños de los insurgentes. Fue bajo su gobierno cuando la abolición de la esclavitud se convirtió por fin en ley para toda la nación, un pilar fundamental para esa nueva república que estaban intentando construir. Y en política exterior, la verdad es que sus logros fueron rotundos. Consiguió establecer relaciones diplomáticas con potencias que estaban surgiendo, como la Gran Colombia de Simón Bolívar. Y lo que es más importante, de manera crucial, consiguió que Estados Unidos y sobre todo la principal potencia mundial de la época, que era Gran Bretaña, reconocieran a México como país. Esto era vital. La supervivencia de México como nación dependía de ello. Pero claro, todo este éxito en el exterior contrastaba, y mucho, con los gravísimos problemas que había dentro del país. Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda de su legado, una cara llena de crisis, de contradicciones y de decisiones muy, muy difíciles. La realidad económica era desoladora. El país estaba sencillamente en bancarrota. La guerra lo había dejado todo seco, las arcas estaban vacías y el nuevo gobierno era incapaz de recaudar impuestos de forma eficaz. Así que, en un acto de desesperación, Victoria tomó una decisión que no tenía precedentes, una decisión que marcaría a México durante décadas: pedir dinero prestado a potencias extranjeras, la primera deuda externa de su historia. Y aquí el punto clave es este. El gobierno fue incapaz de gestionar las finanzas, la hacienda pública. Lo poco que conseguían recaudar no se administraba bien. Y la solución que encontraron, la deuda externa, acabó convirtiéndose en una losa, una carga que México arrastraría durante décadas. Para que nos hagamos una idea, esa deuda no se terminó de pagar hasta la época de Porfirio Díaz, décadas después. Y por si la crisis económica no fuera suficiente, se sumó una crisis política.
A ver, el plan de independencia original garantizaba la unión entre americanos y europeos. Era una de sus promesas clave. Sin embargo, ya hacia el final de su mandato, la presión política fue tan fuerte que se acabó decretando la expulsión de miles de españoles. Esta decisión fue un golpe durísimo. No solo traicionaba una de las promesas fundacionales de México, sino que abría unas heridas y unas divisiones sociales que tardarían muchísimo tiempo en cicatrizar. Pero, a pesar de todo esto, de la deuda, de las divisiones, cuando miramos su presidencia en conjunto, hay un hecho que destaca por encima de todo. Un hecho que lo distingue de todos, absolutamente todos los presidentes que vinieron después durante mucho, mucho tiempo. Es un logro que, en el México caótico del siglo XIX, parece casi un milagro. Y aquí está. Este es su logro más asombroso. Fíjense en el dato. En los siguientes 43 años, que fueron de un caos absoluto, de golpes de Estado, de rebeliones, Guadalupe Victoria fue el único presidente que consiguió completar su mandato de 4 años. El único, ninguno más. En medio de toda esa tormenta, él logró mantener el barco a flote, y ese hecho, por sí solo, ya define gran parte de su legado. Terminó su presidencia siendo un hombre joven, con solo 43 años, pero no se fue a su casa y se olvidó de todo, ni mucho menos, siguió sirviendo a México. Por ejemplo, fue un diplomático clave durante la primera intervención francesa, la famosa Guerra de los Pasteles. Finalmente, ya enfermo de epilepsia, falleció en 1843. Y tras su muerte, la nación le rindió el homenaje definitivo. Su nombre se grabó con letras de oro en la Cámara de Diputados. Fue declarado benemérito de la patria, y sus restos se trasladaron al Monumento a la Independencia. Y allí es donde descansa hoy, junto a Hidalgo, a Morelos y al resto de los grandes fundadores de la nación. Y todo esto nos lleva, de nuevo, a la pregunta del principio. Guadalupe Victoria fue el hombre que consolidó la independencia, el que abolió la esclavitud, el que le dio a México un lugar en el mundo. Esos fueron sus triunfos, pero también dejó un país dividido y con una deuda enorme. Esos fueron sus fracasos. Su legado, como ven, es totalmente dual, es complejo, y la pregunta final que queda en el aire es esa. Cuando se construye una nación desde la nada, ¿cómo se mide el éxito? ¿Pesan más los cimientos que se lograron poner, a pesar de que tuvieran grietas importantes? Ahí queda la reflexión.